Echa a andar una gran comisión, una comisión muy importante, una comisión que se trata de buscarle esposa a Isaac. Todos los que nos han seguido con este tema a través de todo este tiempo, hemos ido aprendiendo cosas muy importantes, pero en esta ocasión vamos a hablar de Génesis 24. Antes de que tomen sus asientos, no sé, o están cansados. Capítulo 24 del libro de Génesis. Vamos a leer solamente los primeros 2 versículos del capítulo 24. Y yo quiero que todos los jóvenes se queden aquí porque quiero traerles este mensaje. Comienza en el versículo 1, Génesis 24, y dice: y Abraham era viejo y bien entrado en días, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, y le dice: pon ahora tu mano debajo de tu muslo, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré, por Jehová, Dios de los cielos y de la tierra, que has de tomar mujer para mi hijo, de las hijas, para mi hijo, de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Juramentaré que no has de tomar. Vean ustedes, no me vayas a traer una cananea o una filistea para la esposa de mi hijo, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y respondió el criado: quizá la mujer no va a querer venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Fíjense qué pregunta tan interesante. Estábamos hablando de la tierra de donde Dios había llamado a Abraham, de la tierra de los caldeos. Y Abraham le dijo: guárdate, o le dijo: cálmate, yo no quiero que mi hijo regrese de donde yo salí. Es interesante la respuesta. Y Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre, de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu simiente dará esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti y te va a mostrar allá cuál va a ser la mujer para mi hijo. Vamos a parar hasta ahí. Tomen sus asientos y les ruego mucho su atención a la palabra de Dios. La razón por la que quiero que estén aquí, no sé si pudieran apagarme este aire porque sí me va a destruir mi garganta. Aunque esté haciendo calor, ¿verdad? No puedo yo con el frío, me hace mucho daño en mi garganta. Ay, disculpen. Este mensaje es un mensaje especial para la juventud. Y principalmente para aquellos que todavía no se casan. Porque aquí en esta porción del capítulo 24 encontramos los principios más importantes para poder formar un hogar. Ustedes deben de estar muy atentos a esto. La palabra Génesis del hebreo significa Bereshit y significa orígenes o comienzos. En otras palabras, aquí está establecido el matrimonio, está establecido todos los principios que Dios estableció, la creación, los cielos, la tierra, el universo, todo
aquí encontramos precisamente el comienzo del universo. Por eso es la palabra Bereshit. Todo aquí es donde vemos que se encuentran los orígenes de todo lo criado. Plantas, peces, sol, luna, tierra, animales, el ser humano, el matrimonio. O sea que aquí está establecido un principio de todo lo que Dios estableció desde el principio. En otras palabras, encontramos las instituciones del pueblo de Israel, o sea, el origen de todo lo que Dios hizo, incluso el nacimiento, aquí en Génesis, de la nación de Israel. Y Él es el único que inició absolutamente todo. Son principios establecidos aquí en la Biblia que indican que es exactamente la forma, o es la exacta forma, la forma ideal como Dios quiere que todo sea. ¿Quieres saber qué es el matrimonio? Ve al Génesis y ve y aprende los orígenes. No le vayas a preguntar a nadie más, porque te van a confundir. ¿Por qué encontramos aquí los principios que Dios le dio a Adán y a Eva? Y si ustedes, jóvenes, quieren saber qué principios Dios les quiere dar para que no la vayas a regar, como luego se dice, para que no se vayan a equivocar, escuchen en esta noche para que no cometas el error más grande que el ser humano puede cometer en la vida. Fíjese bien lo que le estoy diciendo: casarte o enredarte con alguien que no sea el joven o la joven que Dios tiene para tu vida. El matrimonio, es algo que Dios está muy profundamente interesado, porque a Dios le interesa con quién te vas a casar. Y la razón es porque esa es la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida. Por eso es importante y por eso está Dios muy interesado en saber con quién te vas a casar. Para que tu matrimonio sea un matrimonio lleno de amor, lleno de paz, lleno de gozo, lleno de tranquilidad. Y no estoy hablando algo raro, Digo, no voy a decir, es que en realidad, cuando es Dios el que une, todas estas cosas son posibles. Amén. Pero solamente existe una forma para que tu matrimonio sea lo que Dios quiere. Y esta es de esperar la persona indicada. La persona que Dios tiene para tu vida. Tú te vas a dar cuenta inmediatamente cuál es la persona indicada, cuál es la persona que Dios tiene para tu vida. Y si la ves, no se te vaya a escapar. Agarra la flecha. Ponla en oración y dile a Dios que te dé la guianza para poder hacer su voluntad. La razón es para que sea el compañero, la compañera por el resto de tus días. Tu media costilla, tu media naranja, como le quieras llamar, como tú lo entiendes. Dios dijo que no era bueno que el hombre esté solo. Cuando usted escucha a alguien decir que vale más solo que mal acompañado, y le estás loco. No es lo que Dios dice. Lo siento mucho, pero estás amargado. No es bueno que Dios esté solo. Necesitamos a una compañera, a una ayuda, a alguien que nos anime, a alguien que nos eche porras, que nos ayude, que pueda empujarnos, que pueda levantarnos, edificarnos para que Él, óigame bien, sea la seguridad de ella, la persona, ese hombre, que sea su ejemplo y que los dos
hagan un perfecto complemento. Decía un evangelista que lo que más se puede comparar al cielo en la tierra es el matrimonio, y es la verdad. Y muchas personas no creen porque no han experimentado eso en sus vidas. Es el matrimonio, es un matrimonio, pero naturalmente un matrimonio cristiano, unidos por la voluntad de Dios. Y si hay algo que se pueda, es lo opuesto, ¿no?, que se pueda comparar con un infierno, es lo contrario. Con eso me conformo para decir, nada más. Así de simple es, por eso es importante lo que les quiero traer en esta noche a los jóvenes. Porque si es la persona equivocada, va a ser una persona peleonera, egoísta, desinteresada. Y lo que menos le importa es hacerte feliz. Una persona egoísta, lo que menos le importa es hacer feliz a su pareja. Porque va a ser una persona centrada en sí mismo, en su propia felicidad, en su propia agenda personal, y te va a llevar a muchísima soledad, a muchísimo rechazo, y abortará la misión que Dios tiene para tu vida, que es lo más triste. Esa es la razón por la que yo quiero que cada uno de nosotros, los que hemos experimentado esta vida, podamos decirle a los jóvenes: escoge bien, para que te vaya bien. Dice en los versículos 1 y 2 de Génesis 24, que Abraham ya era un hombre viejo, estaba alrededor de los 140 años de edad. Fíjense ustedes, y hace aquí un solemne compromiso en el nombre del Señor, y formalizado por un gesto socialmente aceptado que indicaba la seriedad de la empresa o de la misión que se iba a llevar a cabo aquí en consideración de Abraham. A su edad, Abraham estaba preocupado por la continuidad y el propósito de su pueblo, del pueblo de la promesa, de la descendencia, de las generaciones siguientes, de lo que iba a continuar después de él. Y esa es precisamente la preocupación que debe de existir entre los hijos de Dios. ¿Qué es lo que va a pasar con las siguientes generaciones? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Van a ser hijos que van a estar apegados al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Van a seguir lo que nosotros les estamos enseñando, o cada quien va a agarrar su rumbo y se van a dispersar por donde les dé su gana, sin entender los principios básicos establecidos en la Biblia, en la palabra de Dios? Vamos a ver. Así que hizo un pacto con su siervo para que emprendiera este viaje, un viaje hasta Mesopotamia, y que en este viaje volvería con una esposa para Isaac, una esposa para su hijo. Abraham tenía aproximadamente 140 años e Isaac tenía 40 años de edad. Si no tienes 40, no te preocupes. No digas, ya se fue el tren. No. Estás esperando el momento. Si han pasado 28, 30 años, no importa. Yo me casé a los 30 años. No me desesperé porque tuve que esperar para casarme y a pagar el precio que fuera necesario para poder ser feliz. Y gracias a Dios, Dios me ha bendecido por 25 años. Gracias a Dios, y con 2 hijos que aman al Señor Jesucristo y que están aprendiendo también a caminar con Jesucristo. Así que si no tienes 40 años, no te preocupes, te vamos a conseguir una novia. ¿Te vas a dejar? Esa es la pregunta, ¿no? Imagínense ustedes que ellos estaban emprendiendo una misión
en lugar de Isaac, en lugar de su hijo? ¿Será que los padres tienen más visión, más inteligencia, más capacidad para mirar tu felicidad? Por eso es la pregunta. ¿Tú dejarías que tus padres te dijeran, mira, esa no te conviene, hijo mío, o este no te conviene porque es un Juan charrasqueado, borracho, parrandero, jugador, no te conviene? Los hijos no se dejan en este tiempo. Creen que no sabemos, se creen más experimentados que nosotros. Pero aquí entendemos que Dios lo había bendecido absolutamente en todo. Dios había bendecido en todo a Abraham y ahora estaba seguro que le bendeciría con una esposa para su hijo. Porque la Biblia dice, vean ustedes lo que la Biblia dice, Proverbios 18:22. No es cierto lo que el mundo dice, porque dice aquí que el que haya esposa halló el bien. Escuchen ustedes, halló el bien. No es que, ay, qué esposa me tocó. Es no sé, quizás una persona difícil, encajosa, busca su propia felicidad, es egoísta, ensimismada. Pero sin embargo, cuando eres guiado por el Espíritu Santo y es Dios el que está guiando, el que hay esposa halló el bien y alcanzó la benevolencia o el favor del Señor. Fíjense ustedes, alcanzó el favor, la benevolencia de Dios. ¿Y por qué la encontró? La encontró porque agradó a Dios. Mientras no estés en la voluntad de Dios, nunca vas a saber cuál es el tiempo de Dios, ni vas a saber escoger, porque estás fuera del plan y de la voluntad de Dios. Todo esto tiene que llevarse a cabo dentro del plan y de la voluntad de Dios, para que no vayas a cometer el peor error que puede cometerse en la vida. En Romanos capítulo 12, versículo 2, vean ustedes lo que el apóstol Pablo escribió. Vean ustedes qué importante es estar dentro de la voluntad de Dios. Esta es la razón por la que me llamó muchísimo la atención y quiero con este versículo poner en sus mentes la importancia de lo que es estar en la voluntad de Dios. Número 1, dice el apóstol, no se conformen a este siglo. Número 1, tiene que ver el cambio. Tienes que estar dentro del ambiente de la voluntad de Dios. Tienes que renovar tu mente, tu entendimiento. Tienes que entender lo que es verdaderamente ser un cristiano y servir a Dios. Así que no se conformen a este siglo, renueven todo su entendimiento para que puedan experimentar. Vean ustedes, número 1, ¿qué se necesita? Estar dentro de la voluntad de Dios para poder experimentar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable, y escuchen ustedes, perfecta, sin equívoco, sin equivocar. En otras palabras, aquí el apóstol Pablo nos da la fórmula para estar en la voluntad de Dios. Número 1, tienes que primeramente comprobar la voluntad de Dios. Dios no nos va a mandar un ángel para que nos enseñe. Nosotros tenemos que entender, y para poder entender tenemos que estar dentro de la voluntad de Dios. Pero todo comienza con la renovación de nuestro entendimiento, o sea, una mente renovada y estar en comunión con Dios. Por eso dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas Dios te las va a dar por añadidura. En Proverbios 19:14 dice que la casa y las riquezas, herencias son de los padres, pero de Dios la mujer prudente. Qué interesante lo que estamos
en esta noche tratando de entender, pero sobre todo compartirles a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, para que aprendan y sean guiados por Dios, para que puedan lograr tener un día un hogar. En Génesis 24, 3 y 4, le dijo Abraham al criado: júrame que no vas a ir a buscar de mi esposa allá entre los idólatras. Fíjese bien, es muy importante. No vayas por otro lado, no vayas fuera de donde yo te estoy enviando para que vayas y traigas para mi hijo la esposa. La voluntad de Dios es que tú formes una familia cristiana. Esa es la voluntad de Dios. La joven escogida para Isaac no debería provenir, sin excepción, de los cananitas. ¿Por qué Dios le dijo que no fuera a los cananeos para buscarle hija a su hijo, esposa a su hijo? Porque era un pueblo pagano. Eran mujeres paganas. Eran mujeres que no tenían pudor ni vergüenza, eran inmorales, eran idólatras. Por esa razón es que vemos efectivamente que Dios le está dando las instrucciones precisas para que lleve a cabo esta misión, pero debería de ser todo dentro de la voluntad de Dios. Dios lo había prohibido esto en el libro de Deuteronomio capítulo 7, y vamos a leer desde el versículo 1. Deuteronomio 7:1. Cuando Jehová tu Dios te hubiere introducido en la tierra en la cual tú has de entrar para poseerla, y hubiere echado de delante de ti muchas gentes, el Eteo, el Jereseo, el Amorreo, el Cananeo, el Pereseo y al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores, más fuertes que tú, y Jehová tu Dios las hubiera entregado delante de ti, y las hubieres o las hirieres completamente, destruir del todo, no harás con ellas alianza, escuchen, ni las tomarás a merced, y no emparentarás con ellos, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para su hijo. Escuchen ustedes, porque desviará a tu hijo. ¿Ya lo notaron? Desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. ¿Cuál es la razón? Porque una mujer tiene la capacidad de seducir y de distraer. Está claramente nosotros en la Biblia visto que la destrucción de algunos siervos de Dios fue por las mujeres, como le pasó a Sansón, como le pasó a David, y pudiéramos mencionar muchos ejemplos, pero vean ustedes la capacidad que pueda tener una mujer que no es cristiana para poder desviar a tus hijos. Es muy probable que ya no regresen, y al rato van a estar hasta por allá hincados adorando los ídolos. ¿Por qué? Porque no les pusiste atención. Perdóname, pero no les pusiste atención a tus hijos. ¿Qué es lo que nosotros encontramos aquí? Que desde Abraham, o sea, desde los patriarcas, le da énfasis en que no se fijen en hombres o en mujeres que no sean de Dios. Hombres y mujeres que no sean de Dios. En el libro de Esdras, capítulo 9, Esdras, capítulo 9, versículo 10
Esdras, capítulo 9. Versículo 10 al 12. Esdras 9:10. Mas ahora, ¿qué diréis a Dios? ¿Qué diréis a Dios, oh Dios nuestro, después de esto? ¿Qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, los cuales prescribiste por manos de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos, regiones, por las abominaciones de las que han henchido de uno hasta el otro lado en extremo con su inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestros hijos a los hijos de ellos, y sus hijos tomarán para vuestros hijos, ni procuréis su paz ni su bien para siempre, para que seáis corroborados y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Vemos pues la razón por la que Dios no quiere que nosotros nos involucremos con aquellos que no son hijos de Dios. Que no debemos nosotros de mezclarnos con ellos, porque el incrédulo puede arrastrar a un creyente y al revés. La respuesta es muy simple, porque desde el momento en que tú escoges y te fijas en alguien que no es cristiano, desde ese mismo momento empiezas a andar con él. Desde ese mismo momento comienzas a perder la protección, comienzas a perder la dirección de Dios, y sin la protección de Dios, esa mujer te va a seducir, o ese hombre. Te arrastra, te convence y te lleva a su estilo de vida o al estilo de vida que esa persona está viviendo. Lo mismo le puede suceder tanto a un hombre como le puede suceder a una mujer. Y no es un juego. En el Salmo 34:7 dice la Biblia que el Señor acampa en derredor de aquellos que le temen, y que hace Dios, los defiende. Cuando nosotros estamos dentro de la voluntad de Dios, Dios nos va a defender. Dios va a defender a nuestros hijos. No importa lo que esté sucediendo, nosotros los tenemos en el altar de Dios, en la mano de Dios, y yo estoy seguro que pase lo que pase, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende, los cuida, los protege. Pero si te enredas con alguien que no es cristiano y sabes que no puedes mezclarte con esa persona, estás en desobediencia, y la desobediencia te saca del cuidado y de la protección de Dios inmediatamente. En el Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo, que dice, mora bajo la protección del Omnipotente. Pero ¿qué sucede con aquel que se sale de la protección de Dios? Queda desprotegido. Y nosotros podemos elegir salirnos de la protección de Dios. Cuando nosotros estamos bajo el abrigo del Altísimo, eso significa que estamos cerca de Dios. Estamos cerca de Él. Estamos en su morada. Estamos bajo la sombra de Él. Estamos bajo su protección. Y aquí, cuando estamos aquí, precisamente aquí hay protección y dirección de Dios. Y no nos vamos a equivocar. No te vas a equivocar. Tienes que mantenerte en la voluntad de Dios. En el capítulo donde estamos, 24, versículos 5 al 9,
del libro de Génesis, porque estamos estudiando precisamente una misión que estaba llevando a cabo el siervo de Abraham. Y el criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Escuchen la pregunta. Pero notamos inmediatamente la respuesta de Abraham. Enseguida y luego, que Dios le dice claramente: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre, de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo: a tu simiente daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú tomarás allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo, no lo saques de aquí. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y juróle sobre este negocio. Escuchen la pregunta, que es donde quiero que ustedes y yo nos enfoquemos. Si ella no quiere llegar o no quiere venir aquí, que tu hijo vaya a la tierra de donde saliste, naturalmente la palabra es no. Guárdate de que mi hijo regrese a ese lugar. En otras palabras, no importa, pase lo que pase, mi hijo Isaac no debe salir de la tierra prometida. No debe salir de los terrenos de Dios. Y si no quiere venir, eres libre del juramento que estamos haciendo, pero mi hijo no sale de aquí. Mi pregunta es: ¿cuántas agallas tienes como padre para decir: mi hijo no sale de aquí si no sale como Dios manda, como debe de ser? Ni siquiera para buscar una esposa. Vean ustedes qué clara es esta enseñanza. No debemos jamás de los jamases de abandonar el terreno de la santidad y de la protección de Dios. No pienses que es demasiado tarde para casarte. No importa, no te salgas de los terrenos de Dios. No te salgas de la tierra prometida. No te salgas de la cobertura y de la comunión con Dios. Ni tampoco abandones la protección de Dios, porque estando en Cristo estás bajo la cobertura de Dios, estás bajo la bendición de Dios, ni aún a costa de quedarte soltero. Es un decir, Dios te va a bendecir. En otras palabras, Isaac no podía dejar sus convicciones. Mientras no le entregues tu voluntad a Dios, Dios no te va a dejar, no te va a dar una pareja para tu vida. Tienes que estar dentro del ambiente y de la voluntad de Dios. En el versículos 10 y 11, donde estamos, y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, pues tenía en su disposición todos los bienes de su señor, y puesto camino llegó a Mesopotamia, a la tierra de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, a la hora en que las mozas salen por agua. Fíjense bien, debes buscar
Número 1, el lugar adecuado. ¿Ya lo notaron? Lugar adecuado. Muy importante, buscar el lugar adecuado. Este siervo hace los arreglos, lleva regalos y llega a la tierra de Nacor, ciudad del hermano de Abraham. Y se dirigió a Las Vegas a ver qué encontraba. A una disco, a un cabaret. No, tenía que ser en el lugar adecuado. Porque para buscar en esos lugares sobran, allí sobran. Pero cuando vas al lugar adecuado es diferente. Es muy fácil ver la diferencia, hasta se distinguen en la forma de caminar, en la forma de dirigirse. Ombligo de fuera, caminando con ropa que apenas le entra para llamar la atención de los hombres. Se distingue. Casi están diciendo aquí todo, para que todos volteen a ver. Vean ustedes la importancia de esto. ¿Qué significa el lugar adecuado? No en el lugar donde va a encontrarse la peor corrupción del mundo. Dice el proverbista, vana es la gracia, vana es la hermosura, la mujer que teme a Dios, sin embargo, esta será alabada. Qué interesante lo que dice el proverbista. La mujer que tiene temor de Dios será alabada. Todos los que somos hijos de Dios, dice la Biblia, somos que guiados por el Espíritu Santo de Dios. No podemos equivocarnos. Vamos a buscar en el lugar adecuado. No al primero que flirte o a la primera que nos cierre el ojo. No. El lugar adecuado es en la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios. En los versículos 12 al 14 vamos a encontrar algo muy interesante. Y dijo Jehová Dios, versículo 24, 12, y dijo Jehová Dios de mi Señor Abraham, dame, te ruego, el tener un buen encuentro y haz misericordia con mi Señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues la moza quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la mujer que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Vean ustedes la señal. Este criado hizo exactamente lo más adecuado. ¿Qué hizo este criado? Número 1, pedirle la dirección a Dios. Y cuando lo hace, aquí manifiesta su confianza en Dios para poder dirigir este asunto y no fallarle a su Señor. Dice la Biblia que comenzó a ver las hijas de los varones de esta ciudad, que eran muchas, que salen por agua. La hospitalidad de dar agua a un extranjero sediento, pero no a los animales. Vean ustedes la diferencia que existe, era parte importante en esa ciudad. Este tipo de hospitalidad. Que no fuera solamente esta hospitalidad que exigía darle agua al sediento, sino que también se fuera a los animales. La que le dijera, bebe, y que también le diera de beber a sus camellos, esta sería la mujer, donde se mostraría una bondad
inusual, algo diferente a las demás. Y esto enseñaría que era capaz de servir más allá de su deber. Ahí está la clave. Esta es la señal que sería y mostraría que esa mujer sería la esposa de Isaac. Cuando el siervo le pide a Dios esto, pudiéramos decir que era algo prácticamente, escúchenme ustedes, imposible de acuerdo a la tradición de ese lugar y de esa ciudad. ¿Saben ustedes por qué? Porque un solo camello, ¿saben cuánto bebe un solo camello? Más de 150 litros de agua. ¿Cuántos camellos eran, dijimos? 12. Imagínense ustedes. Se podía beber hasta 150 litros. Y tenía, perdón, ¿quién dijo 10? 10 camellos, sí, tiene razón, yo me equivoqué. Eran 10 camellos. Hacerlo sería un trabajo enorme. Y fue exactamente como este siervo le había pedido a Dios que le mostrara esta señal. Y aconteció, versículo 15, que él acabase de hablar, y aquí apareció ¿quién? Rebeca, inmediatamente, que había nacido a Betuel, hijo de Milea, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre sus hombros. Y la moza era de hermoso aspecto, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente, llenó su cántaro y se volvía. Y entonces el criado corrió hacia ella y le dijo: ruégote que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella le respondió: bebe, señor mío. Y le dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio de beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Cumplida la señal que le había pedido a Dios. Aquí está. Cuando estamos bajo la voluntad de Dios, no nos podemos equivocar. Inmediatamente se dio cuenta que era Rebeca, la mujer que sería la esposa de Isaac. Dice que se maravilló en gran manera por haber visto y que se había prosperado su viaje, versículo 21, y fue como los camellos acabaron de beber, presentóle el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo, 2 brazaletes que pesaban 10, y le dijo: ¿de quién eres hija? Y ella le respondió que era hija de Batuel, hijo de Milea, el cual parió ella a Nacor. Y añadió también, hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. Entonces el hombre se inclinó en tierra y adoró a Dios. Y dijo: bendito sea el Dios de mi amo Abraham, que me apartó su misericordia y su verdad de mi amo, guiándome en el camino a la casa de los hermanos de mi amo. Y corrió la moza e hizo saber esto en la casa de su padre y de su madre, todas estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera al hombre a la fuente, y como vio el pendiente, los brazaletes, todos los presentes que le había llevado, y he aquí que estaba junto a los camellos a la fuente, y dijo: ven, bendito de Jehová, porque estás fuera. Yo he limpiado la casa y lugar para tus camellos. Vean ustedes que todo salió exactamente como él se lo había pedido a Dios en su dirección. Pero escuchen ustedes, con esto terminamos, en los versículos 62 al 67. Y venía Isaac del pozo del viviente, o del pozo que me ve, porque él habitaba en la tierra del mediodía. Y vean ustedes qué estaba haciendo Isaac.
Y había salido Isaac a orar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró de lejos. ¿Qué estaba haciendo Isaac? Estaba dentro de la voluntad de Dios. Y ni cuenta se había dado, probablemente, que aquella mujer se la había escogido su padre para que fuera su esposa. Él estaba concentrado orando a Dios. Miró desde lejos, y aquí los camellos que venían. Venía Rebeca también. Alzó sus ojos y vio a Isaac, e inmediatamente un clic perfecto cuando bajó del camello, cuando es la voluntad de Dios. Pero también dice que cuando ella descendió del camello, había preguntado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el siervo le respondió: este es mi señor. Entonces ella tomó su velo y se cubrió su rostro. Imagínense ustedes, la ve de lejos, al bajarse del camello cubre su rostro. Imagínense, si Isaac hubiera estado preocupado, ¿cómo será Rebeca? ¿Se fijan que no estaba con ese pensamiento? Tenía su rostro cubierto y no estaba pensando: ¿y cómo será? ¿Y si se parece a Fiona? O Hermelinda linda. No estaba ni siquiera pensando en eso, porque sabía que todo estaba dentro de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es perfecta. Dios no se va a equivocar. Y de repente, sin siquiera estar pensando en eso, se descubrió su rostro. ¿Y qué creen ustedes? Una dona de Krispy Kreme, para que se deleitara con ella, porque estaba dentro de la voluntad de Dios. Todo lo que está dentro de la voluntad de Dios es agradable y perfecto. Gracias a Dios en esta noche. Den un aplauso al Señor con todo su corazón, y que Dios bendiga a cada uno de los jóvenes.